Muy bien, gracias. Entonces, vamos a permitirnos abordar sobre un tema y al respecto del cementerio general, obviamente este es un campo de estudio muy amplio que puede ser abordado por un arquitecto, por un historiador, por un licenciado en turismo. En este caso, pues mi profesión es de antropólogo y en ese sentido vamos a enfocar desde esa perspectiva esta temática. Pues el antropólogo tiene una fortaleza que es la etnografía. Pues en ese sentido más específico vamos a estar descomponiendo algunos hechos relevantes y asimismo una temática que por el sentido del tiempo va a tener que ser emitida en un breve tiempo. Pienso que, y podemos ir compartiendo las imágenes, digamos, de manera paulatina, porque no voy a trabajar específicamente en las imágenes, querida Luz. Sin embargo, pienso que hay una motivación para interesarte en algo, ¿no? Tuvo que haber una raíz, ¿no? Para el crecimiento de ese elemento. Pues hace unos 10 años atrás, la municipalidad de Oruro me permitió desempeñarme como coordinador del censo mortuorio y específicamente por el 2013, 14, ¿sí? Desarrollamos un trabajo, pero esa función que uno la asumiría de una manera administrativa nomás para que vayamos a identificar cuántos son los difuntos del Cementerio General de Oruro y el papel del género y la muerte y el papel económico y la muerte y las defunciones y cuántos están cremados, cuántos están en receptáculos especiales y todo ese tema obviamente no es tarea de un antropólogo. Entonces, por esos 7 meses que yo trabajaba como coordinador del censo mortuorio del cementerio general, pues más me enfoqué a estar en el cementerio general a que estar haciendo un trabajo administrativo o un trabajo de gabinete. Por supuesto que los resultados estadísticos se entregaron, pero por otra parte me interesó bastante este campo de estudio que también es así conceptualizado. Entonces pasaba bastante tiempo en el cementerio general y descubriendo acontecimientos históricos, acontecimientos folclóricos, hechos relevantes para nuestra ciencia, como también para otros como la arquitectura o el arte. Entonces es una gran experiencia que se reunió y que se incrementó año tras año. Y el tema que vamos a estar compartiendo, pues hay una autoridad también para abordar este acontecimiento, incluso un texto que fue entregado o que fue publicado el 2016 o 17, el 2017 precisamente. Aquí lo tengo, es un libro que lo publicamos con la Universidad Técnica de Oruro. En, también el otro autor es Boris Pozo Pérez, quien también era expositor de esta importante formación. Pues este texto también es producto de la experiencia y del buen trabajo que desarrollamos en el cementerio general. Y en ese sentido, queridos amigos y amigas, pues como replico, hay autoridad para hablar sobre distintos acontecimientos del cementerio general de Oruro y también de otros, ¿no? Porque aparte contamos con otros cementerios como el de Chapicoyo, el de Vito, el cementerio de Iroco y dos más, de los cuales no recuerdo su nombre, pero uno sería el cementerio moderno, el cementerio Virgen del Socavón. Entonces,
Reunimos una gran experiencia y hoy vamos a compartir algunos antecedentes respecto a ello. Llamaba estratificación, la estratificación del Cementerio General de Oruro. Ese es un tema muy relevante, que de alguna manera va a ser dinámico en el transcurso del tiempo, eso es cierto, los acontecimientos mortuorios son dinámicos, pero hay una consigna en la cual va a fundamentarse todo esto. Decía un especialista en cementerios chileno que los acontecimientos que se desarrollan en las ciudades se replican en los cementerios. Asimismo decía que el cementerio es un espejo miniaturizado de la ciudad. Pienso que ese aspecto es muy cierto, porque a partir de 1903 a 1904 hubo una serie de personajes tan importantes para el emplazamiento, para la construcción, para el adecuamiento, para la gestión de infraestructuras en este espacio donde actualmente es el Cementerio General de Oruro. Vamos a relevar a estas personalidades. Uno de ellos es Fermín López. Como era autoridad municipal, en ocasiones parte del consejo, en otra presidente del consejo municipal, pues realizó interesantes, o mejor dicho, importantes gestiones para la elaboración o construcción de pabellones, de mausoleos, y otra figura muy relevante que si conocemos el cementerio general, siempre habremos pasado por su sepulcro, es Constancio Rengel. Constancio Rengel está casi situado al frente de esa fotografía, ¿no? Esa fotografía pertenece a un mausoleo histórico y casi al frente se encuentra en el centro, precisamente, en esa jardinera. Se encuentra con relevancia una cruz de mármol, ¿no? Con un sentido de embellecimiento. La cruz tiene su significado o sus varios significados, pero con sorpresa ahí se encuentra Constancio Rengel, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque en vida fue también parte del Consejo Municipal y aportó bastante para la realización de infraestructuras, para levantar ese papel administrativo que debió tener el cementerio general. Él también fue parte o decidió, bueno, quién va a ser el administrador del cementerio general y cuánto debe cancelar, cuánto debe ser la cancelación a este señor. Entonces tomó decisiones importantes en relación a este espacio. José Víctor Saconeta es también una figura relevante. Y de igual manera, los documentos municipales que se encuentran actualmente en la Casa de la Cultura, ahí pues están los testimonios y ahí está con mucha frecuencia el nombre de José Víctor Saconeta como impulsor de muchas gestiones para el levantamiento infraestructural del Cementerio General de Oruro. Entonces, a raíz de aquel hecho que obviamente tenía una cara administrativa, una cara municipal, pues esas decisiones y ese planteamiento administrativo en el cual vamos a promover una serie de equipamientos, pabellones, mausoleos, asimismo un administrador, ¿no? Y por otra parte, el papel legislativo del Campo Santo, el papel legislativo del cementerio, pues se tuvo que realizar una implementación de servicios en el sentido de que podemos acceder a un determinado espacio que tiene un delimitado territorio y tiene un costo. Entonces, en ese tiempo, obviamente, la zonificación estaba bien planteada y
las personas podían acceder a determinados terrenos. Según los datos históricos del cementerio, o mejor dicho, que tiene la municipalidad, según los archivos de la municipalidad, tenían un costo específico digamos, estos terrenos, ¿no? Dice el artículo de la municipalidad, uno de los artículos: construido el nuevo cementerio, el Honorable Consejo enajenará por tiempo ilimitado los terrenos destinados a la construcción de sepulcros, con sujeción a la siguiente escala de precios: 120 bolivianos por metro cuadrado de superficie en terrenos de primera categoría, 100 bolivianos por metro cuadrado de superficie en terrenos de segunda categoría y 80 bolivianos por metro cuadrado de superficie en terrenos de tercera categoría. Y así sucesivamente se estratificaba los distintos receptáculos mortuorios, considerando por un lado el tema del espacio o del lugar, porque si es céntrico es más caro, como en la actualidad se presenta el hecho, pero por otra parte el tema del tipo de receptáculo mortuorio, ¿no? Identificando que hay una variedad entre pabellón, que resultaría ser, digamos, lo promedio, en contraposición a un mausoleo, como observamos en la imagen. Entonces, en ese sentido, colegas, en este momento estamos reflejando una imagen, ¿no? El emplazamiento que se da, especialmente en la zona céntrica de nuestro cementerio general. Ahí observamos unos 4 mausoleos que son de mampostería de piedra. Estos tienen una gran relevancia dentro del cementerio general, ¿no? Ese aspecto histórico proviene desde 1906 y 7, entre 1900 para adelante. Entonces, estos espacios se fueron estratificando en el transcurso del tiempo, sí. Entonces, en definitiva, es la municipalidad y ese planteamiento de jerarquizar las zonas, de jerarquizar los tipos de enterramiento, pero aquello de acuerdo al nivel de vida de las personas o incluso a nivel de vida del difunto. Entonces, en ese sentido, que no todos estaban posibilitados de situar su muerte en un solo espacio. Miren que incluso ahí hay una fuerte contraposición con lo que sucede en los cementerios rurales, porque en los cementerios rurales generalmente todas las cruces están al mismo nivel de altura. En algunos casos, en los cementerios rurales se presenta un dinamismo. Ese dinamismo se debe a que ese difunto pues tiene un poder económico, y ya desde hace unos 10 años atrás que ha empezado a implementarse otro tipo de materiales en los cementerios, que antiguamente podrían estar ahí el adobe y el ladrillo o la piedra, pero desde hace años atrás que son otros los tipos de materiales que se presentan, ¿no? Ya el tema del mármol resultará ser también frecuente, el azulejo y otros elementos como por la lápida, por ejemplo, o una cruz con mayor relevancia y mayor tamaño, como también los mausoleos. Entonces, en algún sentido, sí, los cementerios generales pasan por o mejor dicho, los cementerios rurales pasan por un proceso dinámico. Pero por otra parte, pues eso se observa también en nuestro cementerio general y en su historia, pues no todos estaban posibilitados para enterrarse en un mismo espacio y, y manifestar y presenciar todo este acontecimiento de una manera ecuánime. Eso no era posible. Entonces, en ese sentido, ese espacio central, como observamos en la fotografía, si lo vemos desde un aspecto histórico, es igual o tiene una similitud con la calle Bolívar, porque si recordamos
los asentamientos de esta calle y su papel histórico y la influencia que tuvo la minería y los actores que impulsaron el desarrollo de Oruro con un carácter comercial o minero o profesional, están justamente enterrados en este sector, no específicamente en este, porque si queremos ser, digamos, más precisos, aquí están enterradas o enterrados las familias más potentadas que pertenecían o que eran, digamos, encargados o responsables de bancos. Más al fondo encontramos mausoleos institucionales. Y más allá está el relevante mausoleo de los notables. Este espacio no es cualquiera. Si vamos a, digamos, a simbolizarlo, pues están los actores más principales que de alguna manera tenían también su relevancia en la zona céntrica de Oruro, de antaño. Y hablamos de croatas, de alemanes, de árabes, de una serie de extranjeros que también influyeron en la identidad cultural de Oruro, como también están influyendo en la identidad del cementerio general. Y bueno, todos estos espacios tienen, digamos, su identidad. ¿Qué pasa uh, con la zona sur, por ejemplo, de nuestro cementerio general? Yéndonos a la mano derecha del cementerio general, pues se presentan una serie de infraestructuras considerando que desde el inicio del cementerio general, los enterramientos hechos en pabellones, pues era para personas de un nivel promedio social. Este sector este sector derecho del cementerio general, pues es generalmente institucional. Vamos a encontrar aquella fuerza social de Oruro que está empezada ahí y una serie de pabellones que tiene un carácter institucional. Hablamos de pabellones de los gremiales, hablamos de los maestros, de los policías y de distintos oficios que tienen un papel importante también en nuestra zona. Ellos están presentes en esta zona tan característica y bueno, encontramos ahí también otros mausoleos que tienen relevancia, tales como los mausoleos históricos, ¿no? De las distintas guerras que se desarrollaron en nuestro país y otros. Y también históricamente tuvo que tener un lugar de descanso nuestros hermanos que tenían escasos recursos, aquellos hermanos que no tenían posibilidades económicas en ese tiempo como también hasta ahora, considerando que los enterramientos eran también preponderantes desde el surgimiento del cementerio, desde la participación que tuvo José Víctor Saconeta, Fermín López y Constancio Sengel. Paralelamente a eso, también ya existían enterramientos en el Camposanto. Vamos a llegar al Camposanto observando las fotografías. El Camposanto se situaba detrás de ese espacio que estamos observando. Ahí observamos un mausoleo institucional, pero poco a poco ya vamos a llegar a lo que es el Camposanto. Este Camposanto, no sé qué decir al respecto del Camposanto, porque un testimonio, digamos, visual tendrá que ser del pasado nomás. Pero como decía el historiador de cementerios, el especialista de cementerios chileno, que los hechos que se producen en las ciudades se replican también en el cementerio. Observen esa imagen. Esa imagen es sinónimo de descuido, pero observen que de igual manera las zonas periurbanas de Oruro, incluso algunas zonas alejadas, de igual manera están en las mismas condiciones. En ese sentido, ¿cuánta atención y cuántas accesibilidades de servicios tiene la zona céntrica? Porque si observamos la zona céntrica, en contraste, la iluminación, las jardineras,
el sentido de embellecimiento, la arquitectura paisajística que está presente ahí, generalmente en la zona céntrica del cementerio de Oruro. Pero las zonas que están alejadas, obviamente demuestran esa imagen sombría, esa imagen descuidada, espacios, o mejor dicho, que podrían llamarse calles o callejones, porque tiene el mismo sentido de una ciudad si lo vemos desde un punto de vista urbano, aceras, calles o callejones que son de tierra. Así que esos espacios de tierra, baldíos especialmente, bien, ahí observamos lo que es esa diferenciación, digamos. Esa es una avenida. Si lo vemos urbanamente, es una avenida que obviamente pueden circular movilidades digamos, en esa línea. Observamos una jardinera y vemos, ¿no?, que hay ciertos contrastes, pero más contrastes encontraríamos en el extinto Camposanto. Así que tuvimos la oportunidad de conocer el Camposanto, su emplazamiento total, porque ya a partir del 2000, digamos, 2016, 2017, hubo un proyecto para implementar ahí donde es el Camposanto, es eh, el mausoleo de los notables. Hay un segundo mausoleo de los notables, entonces eso ya de alguna manera irrumpió sobre la imagen tradicional del Camposanto. Y tiene una difunta emblemática, ¿no?, que es Inocencia Flores, de la cual vamos a hablar posteriormente. Pero irrumpe, ¿no? Irrumpe esa imagen, ¿no?, de lo que es el enterramiento tradicional. Lógicamente, este era un cementerio rural, ¿no? Tenía esas mismas características, ¿no? Cruces del mismo nivel, no había un sentido jerárquico en el cementerio, en el Campo Santo, había un posicionamiento en cuanto a los difuntos, la cabeza hacia el lado norte, ¿no?, los pies hacia el lado sur, y todos en esa posición. Y se encontraba con sorpresa cruces de bronce con un sentido de embellecimiento y arquitectónicamente hermosos, pero que fueron lastimosamente sustraídos, ¿no? Esas cruces databan de 1906, unas cruces hermosas en forma circular, dos cruces hermosas. Yo solamente las tengo en fotos, ¿no? David Bravo en algún momento me comentó, esas cruces han desaparecido, porque, bueno, podían también estar en un cementerio, ¿no? Pero alguien las hizo descuidar o alguien se descuidó y esas cruces desaparecieron. Ese es el proyecto que se implementó. Miren, antes de ese proyecto, y obviamente, ¿no?, esto se reproduce en la urbanidad, esto se reproduce en la urbe. Hay espacios baldíos, entonces ahí se va a incorporar lo que es proceso de urbanización. Lo mismo ha pasado con nuestro cementerio general. El Campo Santo presente un espacio terrenal para los difuntos de escasos recursos y con sorpresa llega una gestión para que en ese espacio se incorpore lo que es el mausoleo. Y ya posteriormente se han empezado a desarrollar más mausoleos en esa zona hasta el punto de arrinconar a la difunta más emblemática que resultaría ser Inocencia Flores. Y ni siquiera esa altar, ¿no? Se lo llama altar, sí, arquitectónicamente resultaría ser un altar. Pertenece a la difunta Inocencia Flores, ¿no? Difunta y también santa popular, ¿no? Santa popular solamente en Latinoamérica. Entonces, miren, ese altar fue modificado porque tuvieron que recorrerla, la llevaron más a la derecha. La historia manifiesta que ahí no solamente se encuentra Inocencia Flores, se encuentran, eh, pues anteriormente tenía como dos guardianes populares. Dicen las narrativas orales que estos dos personajes le habían rendido una fiesta devocional.
Y en esa fiesta devocional, pues ellos tenían el cráneo de Inocencia Flores, ¿no? Obviamente al estilo de una ñatita. Y cuentan los relatos que bueno, que estas dos personas habían fallecido, los mataron, ¿no? Por poseer el cráneo de Inocencia Flores. Y por supuesto que no se le atribuye ningún papel religioso a las dos personalidades que están a sus costados, ¿no? O sea, son difuntos nada más. La clave de todo este acontecimiento es nada más Inocencia Flores, ¿no? Ella es la milagrosa, la santa milagrosa. Pero la influencia urbana, ¿no? Tal como se reproduce en las zonas, digamos, de la ciudad de Oruro, se replican también aquí porque tuvieron que recorrer este mausoleo y lo llevaron a un costado derecho. ¿Ha perdido su esencia? Sí. No, ya no es lo mismo, ¿no? Tiene una infraestructura más pequeña, ya no tiene velatorio, pero de igual manera la fe está presente ahí, ¿no? Sus creyentes. Hay una, y miren a su alrededor de esa fotografía, ya no se encontraba cruces en ese tiempo. Ya habían limpiado los encargados de la municipalidad, ya no se encontraba cruces. Entonces realizaban una limpieza con un pequeño tractor y fue, eh, hasta ahora, digamos que es la única difunta emblemática, ¿no? Se llama Kiswara, eh, uno de los, bueno, los árboles que están, digamos, eh, caracterizándose ahí en el Camposanto, ¿no? Las Kiswaras también tuvieron que desaparecer, incluso en esto hay contraste, ¿no? Kiswara en el Camposanto y Pinus radiata en, en los emplazamientos del cementerio, en las zonas céntricas del cementerio. En ese sentido, estimados participantes, hemos dado a conocer una serie de rasgos con respecto a cómo en el transcurso del tiempo se ha ido estratificando este cementerio general. Vemos con relevancia imágenes donde hay un sentido de embellecimiento, donde hay accesibilidad a servicios, que hay buena iluminación, que los callejones o las calles están bien asfaltadas, que hay una arquitectura que embellece la misma zona, pero hay un contraste también con otras donde únicamente se observa un pabellón, sitios para la adquisición de agua, las calles de tierra o los callejones de tierra como espacios que han sido tan inferiorizados en el transcurso de la historia y que ahora están extintos, tales como el Camposanto. Obviamente, esta estratificación social tenía que realizarse porque también la población estaba ya estratificada socialmente. Los servicios tuvieron que adecuarse también a esas características de la población. Es en ese sentido en el cual se hace una estratificación histórica en nuestro cementerio general de Oruro. Hasta ahí llega esta intervención. Muchas gracias por su atención y si es que se presentan algunas preguntas o algunos planteamientos, estoy presto para escucharles.